En 2014, China fue sacudida por un caso extraño y casi increíble que ocurrió en una aldea remota de la provincia de Guangdong. En el centro del caso estaba un joven, pero los aldeanos cruelmente lo etiquetaron como un fenómeno. La razón provenía de su cuerpo inusual. Al llegar a la adultez, su parte superior desarrolló rasgos marcadamente femeninos, un rostro delicado, una voz suave y aguda, e incluso la apariencia de senos. Sin embargo, su parte inferior conservaba los rasgos biológicos de un varón. Esta contradicción no solo lo convirtió en objeto de interminables chismes, sino que también provocó inquietud y temor entre los lugareños. No sabían si considerarlo hombre o mujer, ni cómo tratarlo como una persona más. La diferencia era demasiado evidente y como resultado fue rechazado. Algunos aldeanos incluso afirmaban que era un mal presagio, una presencia desafortunada que podía traer desgracia a las familias que interactuaran con él. La superstición y la ignorancia lo convirtieron en una víctima dentro de su propia comunidad. Fue solo cuando compartió su historia en silencio que la gente comenzó a entender el dolor que llevaba consigo. Reveló que su infancia estuvo marcada por la soledad, sin amigos, sin nadie con quien jugar, solo risas y burlas cada vez que aparecía. Esos recuerdos tallaron cicatrices profundas en su mente, haciéndolo sentir rechazado y excluido de la sociedad durante años. Esta historia, que podría parecer un acto extraño de la naturaleza, en realidad refleja una tragedia social más profunda, nacida de la ignorancia, los prejuicios y el miedo a lo diferente. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de esta condición corporal inusual? Podría ser un trastorno genético, una condición médica o simplemente una variación natural poco común. Solo a través de una investigación más profunda, guiada por la ciencia y la empatía, podemos entender completamente y devolver la dignidad a este joven. El joven con esta condición inusual se llamaba Xiaomin. Desde el momento en que nació, fue diferente a todos los demás niños del pueblo. A medida que crecía, su cuerpo único se volvía más evidente y pronto se convirtió en el centro de chismes, cargado de estigma y miedo irracional. La vida ya era dura para Xiaomin y la injusticia solo se profundizaba. Nació en una aldea pobre y remota, donde los inviernos eran helados y los veranos insoportablemente calurosos. La casa de su familia estaba deteriorada, con agujeros en el techo de tejas. Peor que la pobreza era el trato que recibía de los aldeanos. No veían a Xiaomin como una persona normal, sino que le lanzaban palabras crueles constantemente. Desde pequeño fue marcado como un monstruo y algunos se burlaban llamándolo medio género, tratando su existencia como una broma. Los niños se mantenían alejados mientras que los adultos lo miraban con desprecio. Cada vez que aparecía se esparcían susurros y se sacudían cabezas. La escuela, que debería haber sido un refugio seguro, no fue mejor. Sus compañeros lo excluían de los juegos, se burlaban sin piedad y lo empujaban a los márgenes. Incluso algo tan simple como usar el baño se convirtió en una tortura. Los niños lo echaban del baño de hombres, mientras que las niñas gritaban y lo perseguían fuera del de mujeres. Muchas veces, Xiaomin aguantaba todo el día porque no tenía a dónde ir. Aislado de todos, Xiaomin soportaba palabras crueles y miradas hostiles. Estas dejaron cicatrices duraderas en su corazón. Su infancia no tuvo risas ni amigos, solo lágrimas, humillación y vergüenza por su propio cuerpo. Con el tiempo desarrolló una inquietud constante, una creencia de que no pertenecía a este mundo. Incluso las conversaciones más pequeñas se volvieron difíciles. Ya callado de por sí, Xiaomin se replegó aún más en el silencio. Cada vez que hablaba, no recibía más que burlas. Para él, el mundo exterior no era un lugar al que pertenecer, era un campo de batalla donde cada error se convertía en una daga dirigida a su frágil corazón. Día tras día, se encerraba en la casa derrumbada, escondiéndose de las miradas de los aldeanos. Temía salir, temía sus palabras y sus chismes. Hubo noches en las que Xiaomin se sentaba en silencio, imaginando un futuro en el que simplemente pudiera desaparecer, creyendo que solo entonces dejaría de soportar la vergüenza y el rechazo constantes. Aunque el pensamiento era fugaz, lo perseguía, erosionando lentamente su voluntad de seguir adelante. Y así, día tras día, el espíritu frágil de Xiaomin fue consumido por la ansiedad y el conflicto interno. La soledad pesaba sobre el miedo, llevándolo más profundamente a una espiral de desesperación, dejándolo sin saber a dónde ir ni a qué aferrarse. Pero el dolor no solo venía del mundo exterior. Más allá del prejuicio y el rechazo que enfrentaba en la sociedad, la vida dentro de su propia familia no era menos dura.
La pequeña casa donde vivía con su padre anciano siempre estaba cargada de silencio y tensión. Su padre, Ji Ya-ben, se aferraba firmemente a creencias tradicionales, moldeadas por una vida de dificultades y pensamiento conservador. Ambos pertenecían a uno de los hogares más pobres de toda la aldea, y cada esperanza de Ji estaba depositada en su único hijo. Pero cuando Ji descubrió que el cuerpo de Xiaomin era diferente, sintió que todo su mundo se derrumbaba. Esperaba que su hijo fuera su fortaleza en la vejez, tanto emocional como físicamente, pero la verdad ante él era algo que no podía aceptar. Las explicaciones de la enfermera del pueblo o de otros con más conocimientos no significaban nada para él. Su terquedad era demasiado profunda. En su corazón se aferraba a la creencia de que su hijo debía ser normal, como cualquier otro niño. Después de una vida de pobreza y decepción, no podía aceptar que el destino le jugara una broma tan cruel. Ji Ya-ben no era ajeno al sufrimiento. Nacido y criado en una aldea montañosa remota de Guangdong, su infancia estuvo marcada por la pobreza y la escasez. Su familia poseía solo 3 pequeñas parcelas de tierra. En años de buenas cosechas, la familia de Ji Ya-ben apenas lograba juntar suficiente comida para sobrevivir, pero en años malos, cada grano de arroz debía ser racionado cuidadosamente. A veces sus comidas consistían en nada más que verduras silvestres y una papilla aguada. Al llegar a la adultez, Ji Ya-ben enfrentó otra clase de dificultad. Ninguna joven del pueblo estaba dispuesta a casarse con él. La razón era simple: su familia era demasiado pobre, sin propiedad ni dote que ofrecer. Aunque Ji era amable, trabajador y responsable, la pobreza cerraba todas las puertas. Uno a uno, veía a sus compañeros casarse y formar familias, mientras él permanecía solo, viviendo una vida tranquila y aislada. Cuando cumplió 50 años, Ji casi había perdido la esperanza de tener una familia propia. Pero entonces, un vecino apareció con una sugerencia. El hombre le presentó a Ji una joven de otra región, asegurándole que, con una pequeña tarifa de presentación, esta podría ser su última oportunidad de tener un hijo y escapar de la soledad de la vejez. Después de tantos años de soledad, Ji se aferró a esa chispa de esperanza. Sin dudarlo, entregó todos los ahorros que su familia había logrado juntar con los años, apostando todo su futuro a esta oportunidad. Fiel al acuerdo, la joven fue llevada a la casa de Ji. Para los aldeanos, parecía que Ji finalmente había encontrado esposa. Pero dentro de la casa pobre y en ruinas, la vida en común estaba lejos de ser feliz. La joven no sentía nada por él. Sus ojos siempre llevaban una frialdad distante y tristeza, como si estuviera prisionera en una jaula invisible. Ji podía sentir claramente su resentimiento y su deseo de escapar, pero no podía hacer nada. Solo se aferraba a la frágil creencia de que, al menos, podría tener un hijo. Poco después la mujer quedó embarazada. Él la cuidó con todo lo que tenía. Para Ji Ya-ben, solo tener un hijo ya hacía que todo valiera la pena. El día en que nació Xiaomin, Ji Ya-ben rompió en lágrimas de felicidad abrumadora. Sintió que su vida finalmente había cobrado sentido, que su soledad sería sanada. Pero esa alegría no duró mucho. Mientras él se sumía en la dicha de convertirse en padre, la joven mujer observaba en silencio, esperando el momento adecuado. Entonces, una mañana, mientras todos estaban centrados en el recién nacido, aprovechó la oportunidad para huir, desapareciendo sin una sola palabra de despedida. Cuando Ji Ya-ben descubrió que se había ido, se sentó en silencio en la casa vacía, sosteniendo al pequeño bebé en sus brazos. Las lágrimas le corrían por el rostro, no solo por temor a que su hijo creciera sin amor, sino también por el frágil consuelo que el bebé aún le ofrecía en una vida dura. Cuando los aldeanos supieron de la desaparición de la esposa, muchos hablaron del tema. Algunos incluso se ofrecieron a ayudar a Ji Ya-ben a encontrarla, pero él se negó rotundamente. En el fondo, sabía que esa mujer nunca lo había amado realmente, y mantenerla solo traería más dolor. Finalmente, Ji Ya-ben aceptó la amarga verdad y decidió criar al niño por su cuenta. Mientras el bebé estuviera con él, la vida aún tenía sentido. Aunque pequeño y frágil, el niño se convirtió en el único apoyo emocional para el padre envejecido, aliviando su soledad. En esos momentos en que sostenía a su bebé cerca, Ji Ya-ben sentía que quizás el destino no había sido completamente cruel. Sin embargo, ese consuelo tampoco duró mucho. Apenas unos meses después del nacimiento de Xiaomin, su salud comenzó a mostrar signos extraños. De niño, enfermaba con frecuencia, era delgado y visiblemente más débil que sus compañeros. Al llegar a la adolescencia, su cuerpo cambió de forma más drástica.
Su voz se volvió más grave y su garganta desarrolló prominencia laríngea, pero al mismo tiempo, la parte inferior de su cuerpo revelaba rasgos inusuales. Comenzaron a formarse características físicas masculinas, pero su cuerpo aún conservaba rasgos claramente femeninos. Esta combinación convirtió a Xiaomin en un caso extremadamente raro y plantó un profundo temor en el corazón de su padre. Un día, Yi Yaben notó la condición inusual mientras Xiaomin se cambiaba de ropa. Impactado, quiso llevar a su hijo de inmediato a un gran hospital con la esperanza de que los médicos pudieran dar alguna explicación. Pero la realidad fue dura. La familia era tan pobre que incluso un viaje a la ciudad era un lujo, y mucho más lo eran las pruebas médicas o cualquier tratamiento. Sin otra opción, padre e hijo se consolaban mutuamente. Cada vez que veía los ojos preocupados de Xiaomin, Yi Yaben forzaba una sonrisa y decía que no pasaba nada, que Xiaomin estaba perfectamente sano. Y Xiaomin, aunque lleno de dudas y miedo, intentaba creerle para no preocupar más a su padre. Juntos continuaron sus difíciles vidas, aferrándose a una pequeña chispa de esperanza en la oscuridad. Con el tiempo, sin embargo, algo cambió dentro de Xiaomin. Ya no quería obligarse a vivir bajo el molde masculino que su padre esperaba. En cambio, a Xiaomin le gustaba usar vestidos, dejarse crecer el cabello y abrazar el lado femenino que se hacía más claro en su cuerpo. Para él, esto no era una fase, era la forma en que podía vivir con verdad, encontrando equilibrio en su identidad compleja. Cuando finalmente reunió el valor para contárselo a su padre, la reacción fue dura. Yi Yaben se puso rojo de ira, ordenándole a Xiaomin que nunca volviera a pensar así. Le gritó que debía vivir como un hombre de verdad, no convertirse en algo débil como una niña. Para Yi Yaben, esto no era solo una vergüenza personal, era el colapso de la única esperanza que tenía. La discusión escaló. Padre e hijo alzaron la voz. Los vecinos comenzaron a reunirse afuera, curiosos por el alboroto. Al principio, nadie sabía qué ocurría, pero pronto, las miradas sospechosas y los susurros se esparcieron. En su enojo, Xiaomin finalmente se quebró. Lloró, desahogando todo el dolor y la frustración que había guardado. Gritó que solo quería vivir como él mismo. El público quedó en silencio. Luego, la verdad sobre la condición de Xiaomin y sus sentimientos se propagó por toda la aldea. Desde ese día, la forma en que lo miraban cambió. Ya no era lástima o curiosidad vaga, sino miedo y rechazo abiertos. Los rumores se esparcieron rápido, junto con palabras crueles. Algunos incluso le dijeron a Yi Yaben que debía abandonar a su hijo, porque el pueblo no podía aceptar a alguien anormal viviendo entre ellos. Yi Yaben se sintió dividido. Por un lado, estaba furioso y devastado porque su hijo había ido en contra de todo lo que esperaba. Por otro, Xiaomin seguía siendo su único pariente de sangre, la última fuente de consuelo en su dura vida. Al final, apretó los dientes e ignoró los comentarios maliciosos, eligiendo criar al hijo que el destino le había dado, aunque su corazón seguía cargado de conflicto. Xiaomin vivió bajo una creciente discriminación pública. Al principio, eran solo susurros y miradas de juicio. Luego, los aldeanos comenzaron a evitarlo abiertamente, e incluso a maldecirlo a sus espaldas. Para ellos, la presencia de Xiaomin era una mancha, una vergüenza que no querían reconocer. Incluso en su pequeño hogar, el silencio se instaló entre padre e hijo. Las conversaciones se desvanecieron, reemplazadas por un muro invisible y pesado. Yi Yaben notaba claramente el cambio. Su hijo, antes alegre, se había vuelto retraído, con los ojos siempre ansiosos. Le rompía el corazón. Pero en lugar de enojo, sentía impotencia, incapaz de proteger a su hijo del peso aplastante del prejuicio. Afortunadamente, no todos en el pueblo lleno de desprecio y burlas le dieron la espalda a Xiaomin. Había una mujer llamada Sutan, amable y de buen corazón, que en silencio le tendía una mano. Aunque su propia vida estaba lejos de ser cómoda, sobreviviendo todo el año con apenas unas pocas parcelas de tierra, siempre que veía a Xiaomin abandonado o necesitado, encontraba formas discretas de ayudar. A veces era un poco de comida, un conjunto de ropa vieja o simplemente unas palabras reconfortantes. En su mirada cálida, Xiaomin sintió un tipo de cariño que nunca había recibido de la comunidad. Cuando Xiaomin estaba en su punto más bajo, un reportero que visitaba el campo escuchó sobre él. Fue a escuchar su historia, desde la infancia hasta el presente. Al enterarse del acoso, los apodos crueles, las piedras lanzadas y cómo lo echaban, el reportero se conmovió profundamente. En el rostro delgado de Xiaomin vio dolor, pero también un profundo deseo de vivir como él mismo. Incluso hizo la pregunta que había guardado por tanto tiempo. ¿Podría convertirme en una niña?
El reportero quedó impactado. Tras discutirlo, decidieron ayudar a Xiaomin a obtener una evaluación médica en la ciudad. Con el apoyo de donantes y su periódico, Xiaomin salió del pueblo por primera vez aferrado a una débil esperanza. Cuando llegó el diagnóstico, incluso los médicos se sorprendieron. Médicamente se confirmó que Xiaomin era intersexual, con rasgos tanto masculinos como femeninos. La causa era una rara condición del desarrollo fetal que afectó su biología. Aunque no era un resultado totalmente positivo, le dio a Xiaomin claridad y, lo más importante, esperanza para vivir como realmente era. La noticia se difundió rápidamente. Personas de todos los ámbitos, incluidos donantes compasivos, se conmovieron con su historia. Se inició una campaña para recaudar fondos para su tratamiento y posible cirugía. Por primera vez, Xiaomin se sintió visto, apoyado, no abandonado. Pero para Yi Yaben, esto fue como un rayo. Al enterarse de que su hijo podría convertirse en una niña, casi perdió el control. Para él, perder la imagen de un hijo era perder su único orgullo. Gritó, jurando que no lo permitiría. Temía que la vida se volviera aún más difícil para Xiaomin, especialmente cuando él mismo ya no estuviera. Sin embargo, después de explicaciones pacientes por parte de los médicos y al mirar a los ojos de su hijo, Yi Yaben finalmente se ablandó. Se le quebró la voz, dejó de gritar y asintió en silencio. Años de tensión entre ellos finalmente se desvanecieron. Después de que la historia se hiciera pública, llegaron olas de apoyo. Organizaciones benéficas y donantes se acercaron para ofrecer ayuda. El camino de Xiaomin fue desgarrador, pero también un reflejo de cuán cruel puede ser el juicio social. Desde su nacimiento cargó con una diferencia no deseada. En lugar de amor, enfrentó burlas y dolor. Durante su infancia creció rodeado de rechazo. Con el tiempo, esas experiencias desgastaron su joven espíritu, dejando su corazón sintiéndose hecho pedazos. Gracias a la cobertura mediática, su historia tocó muchos corazones. Extraños compasivos se presentaron, ofreciendo cuidado, consuelo y, lo más importante, la creencia de que Xiaomin merecía felicidad como cualquier otra persona. Su historia nos recuerda una verdad poderosa: toda persona merece respeto sin importar su cuerpo, identidad o alma. Ser diferente nunca es una excusa para quitarle la dignidad a alguien. Si no puedes amar o aceptar, al menos no hieras. Una palabra cruel puede perseguir a alguien toda la vida, mientras que una palabra amable puede sanar un corazón entero. Este mundo sería más cálido si nos tratáramos con empatía y bondad. La historia de Xiaomin es un recordatorio contundente de que, a veces, solo un poco de comprensión puede cambiar una vida para siempre. ¿Qué opinas de esta historia? Deja tu comentario abajo para hacérnoslo saber. Gracias por vernos. Hasta la próxima.